Se escucha, doctor. Perfecto, voy compartiendo entonces mi pantalla, vamos continuando donde nos hemos quedado. Estábamos hablando sobre el tema de oclusión, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con esto. Sí, entonces, doctores, vamos a seguir hablando y vamos a ir viendo y vamos a hablar qué es la oclusión, doctores. Sí, entonces vamos a ver qué es la relación, doctor, entre dientes, músculos y nuestra ATM. Sí, estos tres componentes, doctores, van a hacer que funcione todo nuestro sistema estomatognático, ¿sí? Y vemos que dice en odontología se conoce el nombre de oclusión a la relación existente entre los dientes, tanto superiores como inferiores, bien sean en posición estática o cuando se encuentran en contacto funcional durante la actividad de la mandíbula, ¿sí? Vamos a ver tres tipos de oclusiones. Doctor, este es otro tema, ¿verdad? Continuando la de oclusión, doctores, sí, oclusión y problemas a nivel articular. Entonces, vamos a ver tres tipos de oclusión según la parte funcional y terapéutica, ¿sí? Ahí veíamos que va a ser, es la posición, decíamos, de los dientes cuando están tanto en la posición estática o cuando están en contacto funcional. Este contacto funcional, doctores, no solamente es cuando se come. Tenemos también actividad funcional cuando hablamos, cuando respiramos, cuando caminamos, cuando dormimos, obviamente también cuando comemos, ¿sí? Entonces vamos a ver y vamos a tener muchos tipos de movimiento mandibular. Bueno, entonces por eso es muy importante hablar sobre la oclusión al momento de hacer algún tipo de rehabilitación. Vamos a ver que la función ideal de la oclusión es cuando el sistema neuromuscular, nuestra articulación, nuestra ATM, nuestra oclusión y viendo la parte periodontal están alineadas, están estables, están sanas, están limpias. ¿Sí? Esa es la ideal, doctores. Quiere decir cuando estos cuatro componentes están alineados, no hay ningún tipo de desorden. Habíamos hablado de desórdenes, ¿se acuerdan? Temporomandibulares, entonces esto no tiene ningún tipo de desorden. Ahora, hay una oclusión fisiológica, doctores, cuando nuestros músculos, nuestra articulación, nuestra oclusión y la parte periodontal está, podríamos decir, adaptada, porque nuestra boca se adapta a todo tipo de cambios que van sufriendo, a algún tipo de desgaste. Entonces, la fisiológica, doctores, podemos decir a un nivel que fisiológicamente se ha ido adaptando, está en un contacto, no es la ideal, pero sí en esa función, en esa parte fisiológica, nuestra boca está funcionando, trabaja, puede trabajar, que es casi donde estamos la mayoría, ¿sí? La mayoría de las personas tiene una oclusión fisiológica o una mala oclusión. Entonces, la fisiológica es que se está adaptando o está adaptada. Y la mala oclusión, doctores, es cuando estos componentes, tanto muscular, oclusión, ATM y la parte de la periodoncia se desordenaron. Esta oclusión está demasiado alterada, no hay funcionalidad en esa oclusión. Funciona a todo nivel, podríamos decir. Está muy desordenada. Bueno, cuando hablamos de relaciones maxilomandibulares, tanto superior como inferior, habíamos visto que vamos a hablar de estáticas y dinámicas. Las estáticas, doctores, van a ser cuando nuestra relación, tanto superior como inferior, van a estar o en relación céntrica o en máxima intercuspidación habitual. No es lo mismo, doctores, por si acaso, estar en relación céntrica y cuando entramos en una máxima intercuspidación. Y vamos a ver relaciones dinámicas también. Cuando les decía, nuestra boca hace movimientos laterales, protrusivos, retrusivos, circundantes incluso, que es la combinación de todos estos movimientos. Entonces vamos viendo que nuestras relaciones van a tener mucho tipo de movimientos. La relación céntrica, doctores, entonces vamos a hablar y vamos a ver qué es la relación tanto superior como inferior o maxilomandibular, donde nuestros cóndilos están centralizados en las fosas mandibulares, apoyadas sobre las vertientes posteriores de las eminencias articulares,
con los respectivos discos articulares debidamente interpuestos. Muchas veces hablamos de la relación céntrica, que es la posición más cómoda de la mandíbula también. Hay autores que hablan mucho y dicen, no, la relación céntrica es cuando nuestro cóndilo está en la parte más póstero superior de nuestra cavidad, ¿sí? O de la fosa mandibular. Hay otros autores que hablan mucho que dicen es la relación más anterosuperior dentro de la fosa mandibular. Lo que sí podemos ver y lo que actualmente se maneja y se habla es que va a ser una posición cómoda. La mayoría de las veces sí va a ser posterior, póstero superior. Es por eso que cuando hacemos algún tipo de movimientos posteriores para llevar a relación céntrica, ¿qué pedimos? Empujamos un poco nuestra mandíbula. Entonces es una posición cómoda que la mayoría de las veces suele estar a nivel póstero superior. Ahí podemos ver nuestra articulación temporomandibular, lo que hablábamos, nuestro cóndilo, sobre qué superficie se va a encontrar. Todos los componentes de nuestra cavidad glenoidea. Tenemos una superficie articular que viene a ser el hueso temporal, una cavidad superior, una porción avascular, doctores, donde viene nuestro menisco, la membrana sinovial también, que es muy importante, el tema de la membrana sinovial, para acompañar y ayudar a hacer este tipo de movimientos, y nuestra superficie articular también, que ven con rosado, que vendría a ser la más importante, que va a ser la que va a girar sobre esta cavidad, ¿verdad? Come, Ariana. Entonces, doctores, las relaciones interplanetarias. Doctores, sus micrófonos, por favor, les voy a pedir que los puedan apagar. Gracias. Entonces, cuando hablamos en relaciones, doctores, interdentarias, vamos a hablar que nuestros dientes tienen cúspides funcionales y cúspides no funcionales. Hay topes verticales también. Cuando hablamos sobre la sobreposición vertical, vamos a hablar también que hablamos sobre un overjet. Y cuando hablamos sobre la sobremordida vertical, es un overbite. Bueno, nuestra ATM, doctores, como ustedes bien conocen, es una superficie articular del temporal, viene a ser parte del hueso temporal. Va a estar formada por la cavidad glenoidea y la eminencia articular y por el maxilar inferior con el cóndilo de la mandíbula. Estas partes que estamos viendo vienen a ser más que todo podríamos decir, la parte ósea. Entonces, doctores, cuando hablamos de las oclusiones, habíamos dicho que van a ser relaciones tanto interdentales, musculares y articulares. ¿Sí? Oclusión ideal, habíamos visto que es un estado de interrelación del aparato o del aparato articulatorio oclusal o el ATM, articulación temporomandibular, contactos dentarios y el estado de salud del periodonto. El cual, doctores, esta oclusión va a responder a un grupo de criterios o estándares de funcionamiento y estética. ¿Qué características nos da esta oclusión? Nos va a dar armonía estética, ausencia parafuncional, alineamiento de líneas medias tanto superiores como inferiores, 138 contactos dentarios, doctores, coincidencia entre máxima intercuspidación y relación céntrica, equilibrio funcional que no produce desgastes, no movimientos dentarios. Cuando hablamos en una oclusión dental ideal, doctores. Bueno, y ahí que vemos, ahí nos dice un encerado diagnóstico no sirve de nada si solo se valora lo bonito que es. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos un encerado diagnóstico de alguna rehabilitación, cuando ustedes enceren sus casos, entonces no solo es encerar bonito, sino hacer que podamos tener estos 138 contactos dentarios. Devolver en el encerado, doctores, tanto superior como inferior, estos topes. Hay cúspides funcionales y cúspides no funcionales. Vienen a ser vestibulares inferiores, lo vamos a ver un poco más adelante. Hablamos de una triada encéntrica también, doctores. Existe un estado de ortofunción del sistema estomatognático. Esta triada encéntrica, doctores, vamos a hablar que viene a ser obviamente nuestra relación céntrica, que es la estabilidad condilar,
Posición en miocéntrica, que le da la estabilidad oclusal, doctores, a nivel de músculos, y una posición intercuspal, que es la estabilidad oclusal también. ¿Sí? Vienen a ser dientes, músculos, y habíamos visto la relación de la TM. Entonces, esta triada, doctores, como les digo, vamos a ver en cóndilos mandibulares, en relación céntrica funcional, la musculatura en un estado de equilibrio tonal, y la máxima intercuspidación, a mi nivel dental obviamente, pero con los cóndilos en relación céntrica. Esta triada, doctores, cuando encontramos este tipo de triada, vamos a hablar de que encontramos una armonía morfofuncional en nuestros pacientes. ¿Existen este tipo de pacientes? Sí, doctores. Ahora, si vamos a hacer una rehabilitación completa, si va a llegar mi paciente a la clínica para que yo pueda trabajar o hacerle el tema de, no sé, puentes, coronas, pernos, yo le voy a rehabilitar, deberíamos llegar a devolver esta tríada encéntrica. Buena estabilidad condilar, estabilidad oclusal a nivel muscular y estabilidad oclusal en posición intercuspal. Bueno, entonces por eso es necesario que cuando ustedes empiecen a hacer sus encerados diagnósticos, bueno, no solo sea, ay, mi dientecito lo he hecho bien bonito, le he devuelto, no sé, cúspides, no, también es necesario devolver en el encerado la función, doctores. Algo que me gusta a mí muchas veces, yo recomiendo a muchos pacientes, hablan mucho de que no, que yo quiero ver la parte estética, que se vea bonito, no. Muchas veces si devolvemos la función, doctores, la parte estética empieza a llegar por sí sola. Bueno, oclusión fisiológica, doctores, vamos a hablar que se refiere a las relaciones oclusales fisiológicas desarrolladas a lo largo de la vida del paciente, debido a los procesos adaptativos habíamos visto, ¿sí? Y en el cual no existen signos patológicos ni parafuncionales. No hay dolor, no hay molestias. Algunas veces sí hay pacientes de mucha edad que sí tienen mucho desgaste, pero está en fisiológico, doctores, porque no hay problemas o no hay alguna alteración parafuncional, no hay ningún signo patológico. No están constituidas por relaciones ideales de todos los elementos anatómicos oclusales, pero sí cumplen con las características funcionales necesarias para evitar el deterioro de las estructuras dentarias. ¿Sí? Oclusión normofuncional. Sin marcadas manifestaciones dentarias parafuncionales, vamos a ver actividades funcionales normales de masticación, deglución, fonoarticulación y respiración. También vamos a encontrar una relativa estabilidad oclusal sin aparente migración dentaria. Un periodonto relativamente sano en relación a actividades parafuncionales y ausencia de sintomatología disfuncional mioarticular en relación a actividades parafuncionales durante la función como también en reposo. La importancia de la oclusión, doctores, es que tenemos que devolver un funcionamiento en conjunto. Esto vamos a repetir todo el rato, doctores, porque esa es la función de nuestra oclusión. Tanto en a nivel muscular, ATM y de piezas dentarias. Y habíamos dicho también que a nivel periodontal también, doctores. ¿Sí? Tenemos que hacer que engranen todos estos elementos, así sean interdependientes entre sí, de manera que la alteración más allá de los límites adaptativos de alguna de las partes traerá consecuencias sobre los restantes. Tengo algún problema a nivel articular, me va a tener algún tipo de consecuencia a nivel de ATM o a nivel de dientes. Tengo algún problema dental, va a traer también consecuencias a nivel de ATM muscular, o a la viceversa o al revés. Tengo problemas de ATM, me va a empezar a traer problemas ya sean musculares o dentales. ¿Sí? La mayoría parte de los tratamientos dentales, doctores, involucra las superficies oclusales o incisales de las piezas dentarias. ¿Sí? El entendimiento de las correctas relaciones entre los contactos dentarios, tanto estéticos como funcionales, es uno de los pilares fundamentales, doctores, de una buena práctica clínica dentro de la odontología restauradora. Entonces, doctores, tenemos que empezar a hacer un diagnóstico exacto, bueno, para poder ver ATMs, a nivel ATM empezar a hacer movimientos, ver que no haya sonidos, no haya problemas. A nivel muscular también empezamos a palpar, doctores, cómo está la tonificación de músculos maceteros,
muchas veces tienen mucha tonificación, entonces puede ser algún tipo de signos que puede traernos algún tipo de problemas. Y empezar a evaluar todos los dientes, doctores. No solamente me voy a ir, el paciente me pidió solo una corona y veo que toda la boca está deshecha. Entonces siempre es bueno hacer una evaluación de todos los dientes, de los demás dientes, aunque no los vayamos a tratar. Bueno, entonces, doctores, vamos a hablar de la diferencia entre oclusión céntrica y relación céntrica. Cuando hablamos de una oclusión céntrica, existe una máxima intercuspiración de los dientes, donde hay mayor intensidad de las fuerzas en posteriores que en anteriores. Entonces, quiere decir que todos mis dientes están contactando entre sí. Y la relación céntrica es cuando los cóndilos mandibulares se encuentran lo más superior, anterior y medial posible, sin importar la posición de los dientes. Entonces, relación céntrica va a estar más relacionada a la posición mandibular o articular o de los cóndilos, y oclusión céntrica está más relacionada a la intercuspidación entre dientes. Muchas veces podemos hacer movimientos o maniobras para relación céntrica, y como dice ahí, a veces no hay contacto de dientes, pero hay que saber determinar. Ustedes, no sé si vieron, hay métodos manuales. Ponemos el algodoncito entre los dientes para que empiecen a la musculatura, la tonificación de la musculatura empiece a bajar y podamos hacer movimientos de la mandíbula o llevar con la mano, ¿verdad? Que es la más sencilla, empezar a desprogramarlos para empujar eso y empezar a tomar a ese nivel los registros. Los determinantes de la oclusión, entonces, doctores, vamos a ver que pueden ser anatómicos, fisiológicos. ¿Sí? Anatómicos tanto en anteriores, que es la oclusión dentaria, en posteriores, ambas articulaciones temporomandibulares. Hablando de la parte fisiológica, la neuromusculatura, que van a regular las acciones funcionales de la masticación, la deglución, la fonoarticulación. Y cuando viene algún problema neuromuscular, ya para funcionales, que hablamos del bruxismo, algún tipo de malos hábitos que tenga de llevar algún tipo de objeto a los dientes, o muchas veces incluso el chicle. Hay personas que mastican bastante chicle y tienen bastante tonificación, ya va a ser un problema parafuncional a nivel neuromuscular. Hablábamos de los músculos masticatorios, doctores, un repaso, ustedes me imagino que ya conocen, ya saben. Vamos a hablar del massétero, habíamos dicho, los temporales, pterigoideos internos o mediales. El massétero, entonces, ¿qué funciones me da? De cierre y elevación de la mandíbula. Y protrusión también. Este músculo, doctores, es el que aporta mayor parte de la energía utilizada durante la elevación de la mandíbula y el apretamiento dentario. Es muy sencillo de empezar a palpar o sentir este tipo de músculos. Ustedes, a ver, empiezan a morder fuerte y van a sentir este nivel, cómo nos crece el músculo. Entonces, aquí sentimos a nivel sí, del cachete un poco más abajo, obviamente. Ustedes empiezan a hacer el apretamiento de sus dientes y van a sentir que el músculo empieza a tonificarse. Cuando hablamos de temporales, es el que nos va a ayudar a hacer cierre y elevación de la mandíbula también. Las fibras anteriores de los temporales van a ayudar al apretamiento también. Y las fibras posteriores a la retrusión de la mandíbula. Las fibras anteriores del temporal son sensibles a la presencia de contactos prematuros en el sector posterior. Y cuando hablamos de los pterigoideos internos o mediales, van a ayudarnos a la elevación de la mandíbula, para el cierre y lateralidades. Estos músculos son muy activos durante la protrusión y un poco menos si se efectúa el tiempo de la apertura y la protrusión. Cuando hablamos de músculos masticatorios, también vamos a hablar de los pterigoideos externos, que nos ayudan a la protrusión, apertura, la abducción contralateral. Estos músculos pterigoideos, doctor, los externos, nos van a ayudar o juegan un papel importante al momento de impulsar hacia adelante al cóndilo y al menisco articular durante la protrusión. Además, interviene durante la apertura no forzada de la mandíbula y en los movimientos de lateralidad. Hay otros músculos que también ayudan, o bueno, son parte de la parte de la masticación, pero son músculos menores, los llamamos, que está el suprayoideos, que ayudan a la apertura y la retrucción. El músculo digástrico también funciona conjuntamente con estos músculos ioideos, que se activan principalmente durante la fase final de la apertura
máxima de la mandíbula. Entonces, cuando hablamos del grupo suprayoideo, vamos a hablar del digástrico, genioideo, miloyoideo y el estiloyoideo. Entonces, doctores, en dinámica de los músculos masticatorios hablamos sobre la elevación de la mandíbula, que está presente el massétero, pterigoideo interno. Cuando hacemos la protrusión, nos ayuda también el pterigoideo externo. En la depresión de la mandíbula va a estar pterigoideo externo, digástrico o suprayoideos. Y en elevación de la mandíbula habíamos visto massétero, pterigoideo interno, temporal. Cuando hacemos retrusión, trabaja el temporal con el digástrico. Entonces, doctores, cuando hablamos de relaciones interdentarias, habíamos dicho que tenemos cúspides funcionales y cúspides no funcionales o topes. ¿Sí? Las cúspides funcionales, doctores, entonces van a venir a ser las que están con unos puntitos rojos, que mayormente en los inferiores vienen a ser las vestibulares. Vestibulares en inferiores vienen a ser cúspides funcionales y cúspides no funcionales van a ser las palatinas inferiores, que viene a ser al revés en las superiores. Las superiores, nuestras cúspides funcionales, van a ser las palatinas o palatinas superiores, vestibulares inferiores. Y los topes van a ser los contrarios, ¿verdad? Cuando hablamos de relaciones interdentarias también, doctores, hablamos mucho sobre las relaciones molares o hablamos también sobre las clases de Angle, ¿verdad? ¿Recuerdan? Tenemos 3 tipos de clases de Angle. Vamos a ver la clase 1 de Angle, que es una relación molar normal, podríamos decir. Es el engranaje correcto de nuestros dientes y las vamos a encontrar en el primer molar inferior. Está por delante, un poco más adelantado, sobre la cúspide vestibular de mi primer molar superior. ¿Sí? Es decir que el inferior va a estar adelantado al superior, más o menos a la mitad de su diámetro. ¿Sí? Decimos entonces que la cúspide vestibular del primer molar superior va a entrar o va a engranar en la fosa vestibular de mi primer molar inferior. ¿Sí, doctores? Ahora, cuando hablamos de la clase 2 de Angle, vamos a hablar que el primer molar inferior se encuentra en relación distal respecto al superior. Bueno, y cuando hablamos de la clase 3 de Angle, es cuando mi primer molar inferior se va a encontrar en relación mesial respecto a la del superior o más adelantada. La articulación en esta clase 3, la articulación dentaria a nivel del área de los incisivos está habitualmente invertida. Cuando vemos pacientes con mandíbulas salidas. Entonces vamos a hablar de una clase 3 de Angle. Entonces, doctores, la oclusión clínica y las relaciones interdentales y articulares, hay una posición postural, que es la posición en reposo de la mandíbula, la cual está determinada por el equilibrio entre los músculos elevadores y los depresores de la mandíbula. Hay una posición intercuspal, que es la relación de contacto tanto estático como dinámicas que mantienen una relación funcional y morfológica en los dientes y en los tejidos de sostén. Y la posición de máxima intercuspidación, que es la posición de máximo cierre mandibular en la cual ocurre mayor número de contactos dentarios simultáneamente. En posteriores se cumple que contactos múltiples, la bilateralidad, son contactos simétricos y simultáneos. A producirse una oclusión hay mayor intensidad en posteriores que en anteriores, que es una oclusión céntrica, que mayormente nuestros pacientes cuando presentan la mayoría de piezas dentarias obtienen una oclusión fisiológica, podemos hablar de que tiene todas estas características. Hablamos de una oclusión céntrica. Es muy raro, es casi imposible que un paciente pueda llegar mordiendo en relación céntrica, a menos que utilice algún tipo de placas de contención o haya tenido una rehabilitación completa en boca en relación céntrica. Ahora, otra cosa, cuando queremos rehabilitar toda una boca, lo ideal, doctores, para hacer una rehabilitación completa es
hacer una rehabilitación en relación céntrica. Es por eso que debemos desprogramar a nuestros pacientes para tomar registros, obviamente llevarlos a un articulador semiajustable, pero tomar los registros en una relación céntrica. Las posiciones mandibulares básicas, doctores, cuando hablamos de posición de relación céntrica, vamos a hablar de la anatómica, que es la posición que establece relación entre el maxilar superior e inferior. Está determinada por el componente articular, en el cual los cóndilos mandibulares se encuentran en su posición más superior y posterior dentro de la cavidad glenoidea. Habíamos dicho que es la posición más cómoda de la mandíbula, ¿sí? La posición condilar completamente asentada, sin importar la posición con relación de los dientes. El disco de la ATM debe estar alineado. Y en la relación céntrica, los cóndilos pueden rotar sobre un eje fijo a una apertura aproximadamente de 20 milímetros. Los movimientos mandibulares, cuando hablamos de apertura y cierre, la apertura inicial, que hablamos movimiento de bisagra muchas veces, tiene un movimiento de bisagra cuando hacemos una apertura inicial, que en la primera apertura o en la primera etapa del movimiento de apertura, los cóndilos se estabilizan en sus posiciones más altas dentro de la cavidad articular, que es donde la posición de bisagra o la posición de bisagra terminal. Lugar a partir del cual se pueden producir la apertura a expensas de un movimiento de rotación puro o en bisagra. Entonces, nuestras ATMs, nuestro cóndilo va a empezar a hacer un movimiento de rotación puro, empieza a rotar sobre su cavidad. Es este tipo de movimientos de rotación. En este punto, la apertura es lograda, puede alcanzar a unos 20 a 25 milímetros de distancia entre bordes y incisales, entre superiores e inferiores. Entonces, empezamos a hacer la apertura y empezamos a separar entre 20 a 25 milímetros. Obviamente hay diferencia, ¿por qué? Porque en el sexo femenino la apertura va a ser más corta, en el sexo masculino más grande. Puede tener algún tipo de patología muscular o articular para que no logre abrir esta distancia, que son como que números estándares, ¿sí? Movimiento sobre el eje sagital, sí, habíamos dicho que va a ser una rotación pura mi cóndilo, ¿verdad? Y pueden ver. El cóndilo de trabajo en rotación o traslación, hablamos sobre el movimiento de Bennett también. Y cuando el cóndilo está en balance o en traslación, es el ángulo de Bennett. Las guías funcionales de la oclusión, doctores. Vamos a ver guías anteriores y posteriores. Las guías funcionales de la oclusión son los movimientos mandibulares, doctores, entonces van a estar controlados inicialmente por la musculatura masticatoria. Sin embargo, funcionalmente, estos movimientos se van a encontrar limitados o guiados por dos sistemas rígidos que determinan el rango de movilidad de la mandíbula. Tenemos una guía anterior y vamos a tener una guía posterior. La guía anterior entonces nos las va a dar nuestras piezas dentarias y sus contactos. Y la guía posterior es el sistema articular. Cuando hablamos sobre la guía anterior, que son las piezas dentarias y sus contactos, este sistema de guías anteriores de la mandíbula está proporcionada por los contactos dentarios que ocurren durante los movimientos excursivos de la mandíbula, conocidos como oclusión dinámica. Entonces es un movimiento que va a estar limitado por los dientes, habíamos dicho la guía anterior, ¿sí? Cuando hablamos de guía posterior de la mandíbula está proporcionada por nuestra ATM, donde la cavidad glenoidea y la eminencia articular guían los movimientos funcionales durante la función. Las guías funcionales, cuando hablamos de guía incisal o guía anteriores, hablamos de la guía incisal, es la relación dinámica entre incisivos superiores con inferiores. Cuando hablamos de una clase 1, ustedes saben que sobre nuestra cara palatina hay un tope ahí. Creamos un tope, es una guía funcional para evitar que nuestra mandíbula se pueda ir a otro lado, se pueda abrir más para que entiendan más. ¿Sí? Esta que determina los movimientos mandibulares de protrusión también, haciendo que los bordes y la porción más incisal de las caras vestibulares de los incisivos inferiores deslice sobre las caras palatinas. Cuando hacemos el movimiento de protrusión, entonces, vamos a poder ver esta guía incisal. Tendrían que ir rotando también nuestros dientes
sobre los bordes incisivos, o sea, sobre los bordes incisales, y los inferiores deslizan sobre las caras palatinas, ¿sí? Lo cual produce la progresiva desoclusión del sector posterior. Situación que es de pilar importancia para prevenir el desgaste prematuro de las piezas posteriores. Si creamos, doctores, este tipo de desoclusión cuando hacemos guía incisiva o cuando hacemos que nuestro paciente empiece a llevar a protrusión, nuestra mandíbula, y no hay contacto a nivel posterior, no va a ser necesario hacer algún tipo de desgaste a nivel de dientes posteriores. Ahora, si existiera algún tipo de topes al hacer esta guía o al hacer este movimiento, hay que empezar a ver contactos prematuros de los dientes posteriores, donde ya empezamos a ver que tienen patologías nuestros pacientes. La guía canina, doctores, o oclusión balanzada bilateral, es un esquema oclusal en el cual existe un contacto entre caninos superiores con inferiores, del lado de trabajo, cuando hacemos movimientos de lateralidad de la mandíbula. Estos caninos deberían guiar a la mandíbula, produciendo la desoclusión también en piezas posteriores y de incisivos. Entonces, pedimos movimientos laterales que arrastren y tendría que haber una desoclusión a nivel solo de caninos. Hacemos una guía canina. Pedimos que rote a la izquierda y vamos a ver una desoclusión a nivel de la derecha o al revés. Hacemos que gira a la derecha y la desoclusión a nivel de las piezas del lado izquierdo. Y cuando hablamos de función de grupo, es cuando los caninos en conjunto con las otras piezas dentarias del lado de trabajo, mayormente vienen a ser premolares, van a generar el esquema de desoclusión durante los movimientos de lateralidad de la mandíbula. Muchas veces los caninos necesitan ayuda o hay ausencia de caninos, podríamos ver. Entonces van a empezar a funcionar premolares. Y ellos nos van a determinar que está haciendo una función de grupo en mi paciente. Cuando hablamos de interferencias oclusales, son contactos no deseados, lo que les decía, que pueden producir la desviación del recorrido mandibular durante los distintos movimientos funcionales, tanto en céntrica como de trabajo, de balance o protrusiva. Estas interferencias oclusales, doctores, cuando pedimos hacer algún movimiento de lateralidad y no hay desoclusión a nivel de caninos, y vemos que mis posteriores son los que están haciendo que desocluyan o haciendo movimientos, esos son los topes o esa es una interferencia. Entonces esos pacientes hay que empezar a tratarlos, ya sea con algún desgaste selectivo o por algún desgaste selectivo a nivel de posteriores o haciendo un incremento a nivel de anteriores para evitar que haya esa interferencia a nivel de dientes posteriores, ya sea movimientos de lateralidad o de movimientos de protrusión. Los conceptos generales cuando hablamos de cúspide estampadora y cúspides de corte o cúspides funcionales y no funcionales, hablamos de cúspides también estampadoras o cúspides de corte. La cúspide estampadora es una cúspide que parece un cíngulo súper desarrollado por su morfología, redondeada de mayor cobertura. ¿Sí? La cúspide estampadora va a venir a ser una cúspide no funcional, por si acaso. ¿Sí? Y la cúspide de corte, que vendría a ser cúspides funcionales, se asemejan mucho más a los caninos, están hechas para desgarrar alimentos y por lo general su volumen es de un 40% de la corona total, completa. Hablamos también, doctores, de oclusión de mutua protección. Es cuando hay una función de grupo anterior que protegen a los posteriores en excéntrica y una función de grupo posterior que protegen a los anteriores en céntrica. Hay oclusión mutuamente compartida también, doctores, cuando las fuerzas oclusales del cierre mandibular son compartidas por todas y cada una de las articulaciones alveolo-dentinarias, ¿sí? Canino asiste en centralizar la mandíbula y consolidar la posición final. Sí, muchas veces llegan como que presiones suaves a nivel de la articulación temporomandibular. Cuando hay entonces oclusión mutuamente compartida, va a haber fuerzas musculares del cierre mandibular y van a ser compartidas, habíamos dicho, por ambas articulaciones, derechas e izquierdas. Así no tiene mucha presión la ATM. Cuando hablamos de una oclusión orgánica, esta oclusión orgánica muchas veces viene a
estar en relación a la oclusión fisiológica, por si acaso, doctores. ¿Sí? Es cuando ambas articulaciones están adaptadas. ¿Sí? Es una orgánica o adaptativa. Se empieza a adaptar esa oclusión y empieza a trabajar sobre esas relaciones. ¿Sí? Hay 5 factores que rigen el equilibrio oclusal. La guía incisiva, guía condilia, plano de oclusión, altura cuspidia y la curva de compensación. Ya habíamos visto que se llama la tríada incéntrica, relación céntrica, posición intercuspidia y posición muscular o miocéntrica. Vamos a hablar también, doctores, de nuestra curva de SPI. La curva de SPI, perdón, va a estar relacionada entre la posición desde mi canino hasta mi último molar presente en boca. Por eso tampoco es bueno hacer rehabilitaciones o cuando rehabilitemos algún tipo de coronas, puentes o el tratamiento que vayan a hacer y ustedes quieren hacer un plano oclusal recto, vamos a empezar a tener problemas a nivel de los dientes posteriores o contactos prematuros también. Entonces, esa curva de SPI, va a haber curva de SPI derecha como izquierda. Y es la curva que está relacionada a nivel de cúspides desde mi canino hasta el último molar presente. Sí, vamos a ver curvas de SPI cóncavas, que va a ser nuestro plano A, que sería la ideal. Hay curvas de SPI planas por el desgaste prematuro, desgaste fisiológico o algún tipo de desgaste que presentan mis pacientes. Y una curva de SPI convexa, que nos va a traer, sí, bastantes problemas. Sí, en el caso que la curva no fuera ligeramente plana, los dientes de un arco estarían apiñados, mientras que los otros estarían espaciados. Entonces, la curva de SPI convexa o clase C nos va a empezar a traer diastemas o espacios en nuestros dientes. Y muchas veces hay este tipo de curva porque por ausencia de piezas dentales o porque empieza a adaptarse nuestro ATM, nuestra articulación, a esa ausencia de dientes. Sí, entonces ahí vamos a ver una curva de SPI normal, vamos a ver un overbite normal. Cuando nuestra curva de SPI está aumentada, overbite positiva o mordida profunda, la curva de SPI invertida, overbite negativo o mordida abierta. Vamos a hablar de la curva de Wilson también, que es una inclinación medio lateral y la curvatura del plano oclusal. Esto va a ir de dientes de mi lado derecho hasta los dientes del lado izquierdo. Esta función del grado de inclinación lingual, de los dientes posteriores mandibulares y de la inclinación bucal de los dientes posteriores maxilares. Entonces, doctores, ya para ir terminando y para ir repasando, vamos a hablar de un poco de angle, que la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior se relaciona con el surco medio del primer molar inferior. Vamos a encontrar una clase 1 molar. La distoclusión o clase 2 molar, habíamos visto que mi primer molar inferior va a estar más distal que el primer molar superior. Y la mesioclusión o clase 3 molar es cuando mi primer molar inferior se encuentra más hacia mesial que mi primer molar superior. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta más, doctores. Esto vendría a ser ya un repaso de lo que hemos ido viendo, de las cúspides de corte o cúspides no funcionales, cúspides funcionales y cúspides no funcionales. ¿Sí? Que en inferiores habíamos visto que son las vestibulares, las funcionales, y las linguales son las no funcionales, y en superior vienen a ser al revés. Las palatinas o las funcionales vienen a ser las palatinas superiores y las vestibulares van a ser las no funcionales. Bueno, doctores, entonces espero que haya sido de su agrado. Voy a